Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Río de Vida. Bendecimos a todos los amigos que nos sintonizan por tu canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida, Aguachica, Cesar. Bueno, en esta tarde estamos agradecidos primeramente con nuestro Dios por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 24. Leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, con la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que vamos a darle gracias primeramente a Dios para que Dios nos ilumine, nos guíe a través del Espíritu Santo, nos dé el discernimiento de esta palabra. Padre eterno de la gloria, mi Dios, Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de vivo y no de muerto. Señor, te damos gracias por esta palabra que va a ser predicada en esta hora. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, sopla, Señor, aliento de vida, Señor. Sé tú tocando los corazones, tocando la mente, el corazón de cada amigo, de cada hermano que va a recibir esta palabra. Señor, que seas tú dando la revelación, dándonos la rema, la revelación, la palabra revelada y la palabra profética, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tú limpies los aires, te lleves toda contaminación del enemigo, Señor. Seas tú tomando dominio y control de este lugar, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, lo creemos hecho por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el título del tema de hoy es Anclados en Cristo Jesús. La palabra anclado viene de la palabra ancla. ¿Qué es un ancla? Es un instrumento de hierro muy pesado que utilizan los marineros, el cual tiene dos o más arpones o anzuelos de hierro, cuyo objetivo principal del ancla es mantener la estabilidad, la firmeza de un barco. Por aquí tenemos un concepto por allí de lo que es un ancla. Universalmente, un ancla es conocida como un símbolo de firmeza, solidez, estabilidad, tranquilidad, fidelidad, confianza y esperanza. Eso es lo que simboliza universalmente un ancla. Y como hemos dicho, el tema de hoy es anclados en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla aquí en el libro de Mateo, nos habla de un hombre prudente y de un hombre insensato. La Biblia dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Déjame decirte, amado amigo, amado hermano, que la roca se llama Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que estar anclados a la roca. Tenemos que estar afirmados. Tenemos que estar agarrados de la roca que es Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios nos habla de que vino una fuerte tempestad. Vino un fuerte viento. Y dice que la casa de este hombre fue cimentada sobre la roca. Que cuando vino el viento, cuando vino la tempestad, aquella casa permaneció firme.
porque estaba anclada en la roca. Si lo llevamos a un sentido espiritual, la roca o esa ancla se llama Cristo Jesús. En medio de tantas cosas difíciles que está viviendo hoy en día la humanidad, donde hoy en día se ve una humanidad conmocionada, donde hay muchas enfermedades, donde hoy en día se ve guerras, conflictos, peste, hambruna, necesidad. En medio de todas estas cosas que están sucediendo, el Señor nos llama en su palabra a que nos afirmemos, a que nos cimentemos en la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. Aquí nos da la Biblia este ejemplo de este hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y nos habla de un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Dice la Biblia que cuando vino el viento, vino la tempestad, vino la tormenta, dice que la ruina de esta casa fue tan grande porque sus cimientos no estaban en la roca, sino en la arena. La pregunta de hoy en esta tarde es: ¿en dónde está tu ancla? ¿En dónde está tu cimiento? ¿En dónde estás parado? ¿Estás parado en la roca o en la arena? ¿Dónde estás cimentado? ¿En la roca o en la arena? ¿O en dónde estás anclado? ¿En la roca o en la arena? La palabra de Dios nos dice que Cristo es la roca inconmovible. La palabra de Dios dice: Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi roca, mi libertador. Estas palabras las pudo decir el salmista David, confiado en que Cristo Jesús, en que Dios es nuestra ancla, Dios es nuestra fortaleza en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Quiero compartir con ustedes esa palabra que está allí en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Hebreos 6, 19 dice así: bendito sea la gloria de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Cristo Jesús es el ancla de nuestras almas, y que a través de esa ancla usted y yo tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad, tenemos estabilidad, porque Cristo Jesús es el ancla de cada uno de nosotros. Como dijimos al principio, el ancla es un símbolo de confianza. El ancla es un símbolo de estabilidad. Cuando un marinero está en medio de alta mar y se presenta una fuerte tormenta, se presenta una fuerte tempestad, el marinero, el capitán de ese barco, él tiene que saber en qué momento va a soltar el ancla. Él debe saber en qué momento debe actuar, ya que el capitán del barco es el responsable de que ese barco no se vaya a la deriva, sino que tenga un rumbo fijo. Y que en medio de la tormenta
él debe saber en qué momento debe soltar las anclas. El ancla es un instrumento que le da seguridad, le da confianza, le da estabilidad al barco. Tú y yo estamos en un mundo donde hay muchas tormentas, hay muchas dificultades. Vivimos en un mundo donde necesitamos de un capitán que dirija nuestras vidas. Y ese capitán se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Jesucristo quiere ser el dueño de tu timón. Jesús quiere ser el dueño de tu casa, de tu familia. Él quiere tomar el control de tu vida. Pero para que Él tome el control de tu vida, es necesario que nosotros le abramos nuestro corazón a Dios para que Él pueda tomar el control. Acuérdate que Dios primero toca la puerta de tu corazón. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Dios está interesado en tomar el control de tu vida, pero Él no lo hará si tú no se lo permites. Y en estos tiempos difíciles, Dios quiere ser el ancla de protección. Dios quiere ser el ancla de seguridad, de tranquilidad para tu vida. Aquí podemos ver que en Hebreos 6:19 dice que Jesucristo es el ancla de nuestras almas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar anclados a la palabra de Dios. Tenemos que estar anclados a lo que dice la Biblia. También la palabra de Dios nos dice allí que en medio de cualquier tormenta, Dios está allí como nuestra ancla. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llevado a Roma y dice la Biblia que se presentó una gran tempestad y el barco donde estaba Pablo estuvo a punto de hundirse porque vino un eurociclón, vino una fuerte tempestad, y dice que el capitán del barco mandó a soltar las anclas para darle estabilidad al barco, para que el barco no fuese sumergido o no fuese arrastrado por ese ciclón, por esa tempestad que se presentó en ese momento. Y dice la palabra de Dios que Dios le reveló al apóstol Pablo que ninguno de los que iban a la embarcación iban a morir, que solamente iba a haber pérdidas humanas. Y dice que el ángel de Dios se le apareció a Pablo en medio de la tormenta. Y dice que los que estaban allí en el barco habían perdido toda esperanza. Tenían más de 13 días que no habían comido. Tenían muchos días que no habían comido. Y Pablo les insta, los motiva a que comieran, a que recobraran ánimo, porque ya ellos se habían entregado a lo negativo. Ya ellos estaban en una atmósfera totalmente negativa. Ya ellos pensaban que no había solución. Déjame decirte que aunque tú creas, ¿verdad?, que todo está perdido, aunque tú creas que ya no hay solución, déjame decirte que Dios es especialista en causas perdidas. Aunque el médico te haya desahuciado, aunque el médico te diga que ya tú no vas a ser sano, déjame decirte que hasta donde llega la ciencia médica, allí comienza el poder de Dios. Cuando nosotros decimos que no podemos, Dios te dice que Él puede. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible.
Por eso es importante que en esta tarde tú sueltes el ancla y eches esa ancla y no te quedes allí en un solo lugar. Es tiempo que tú sueltes y te levantes y sigas transitando por el camino del bien. El ancla simboliza a Cristo Jesús. Él está allí con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero es necesario que nosotros nos levantemos. Es necesario que nosotros avancemos, que no nos quedemos estancados, sino que nos levantemos en fe. Así como lo hizo el apóstol Pablo, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Y aunque no había esperanza de vida, para algunos no había esperanza de vida, pero para el apóstol Pablo sí había esperanza de vida. Quizás mucha gente hoy en día ha perdido la esperanza. Quizás hoy en día muchas personas han perdido la fe. Quizás hoy en día muchas personas dicen, yo ya no puedo seguir más. Pero déjame decirte que el único que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna es Jehová Dios, nuestro Creador. Él dice en su palabra, yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Y diga al débil, fuerte soy. En medio de la dificultad, el Señor quiere renovar tu fuerza. El Señor quiere que tú te levantes y que tú confíes en el ancla inconmovible que se llama Jesucristo. Que podamos hacer como hizo el apóstol Pablo, así como hicieron los discípulos cuando se encontraban en alta mar. Dice la Biblia que se presentó una fuerte tempestad y que en medio de esa tempestad Jesús vino a ellos vestido de blanco. Algunos sintieron miedo, pero hubo un hombre de fe llamado Pedro que le dijo a Jesús, Señor, si tú eres el maestro, di que yo vaya a ti. Y en ese momento dice la Biblia que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar en lo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que tú camines en lo sobrenatural de Dios, que no camines en lo natural, sino en lo sobrenatural. Aunque tú veas que el ambiente es oscuro, aunque tú veas lo negativo, déjame decirte que nuestra vista no tiene que estar puesta en lo negativo, sino que tiene que estar puesto en lo que Dios hará, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la esperanza que se ve no es esperanza. Y dice la Biblia, y permanecen tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Bendito sea la gloria de Dios. Alábale que Él vive. En esta tarde el Señor nos quiere enseñar a que nosotros cada día más nos anclemos, nos agarremos cada día más del bendito, que no nos soltemos de Dios, que nos agarremos y que no importa la circunstancia, no importa cuál valle estás atravesando, no importa si estás pasando por el valle de la prueba, no importa si estás pasando por un momento difícil, déjame decirte que Dios puede cambiar tu situación, Dios puede transformar lo que está a tu alrededor, porque la Biblia dice que cuando llega el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay transformación. Donde está el Espíritu de Dios, hay milagros, hay sanidad, hay liberación. Y tú y yo tenemos un Dios libertador, un Dios sanador, un Dios que todo lo puede. Ahí mismo en la palabra de Dios podemos ver en Hechos 27:20. Quiero que te ubiques allí en Hechos capítulo 27,
versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y no aparecieron ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Los que estaban en la embarcación con Pablo, ellos habían perdido la esperanza. Déjame decirte que nosotros tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza que no se puede acabar. No importa la prueba, no importa la dificultad, nuestra esperanza debe permanecer viva. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que no habrá pérdida de vida. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Ahí podemos ver en este fragmento bíblico cómo el ángel de Jehová se le apareció a Pablo en alta mar. Ya cuando casi no había esperanza, en el momento más crítico, cuando tú y yo pensamos que estamos solos, en ese momento Dios envía a sus ángeles, Dios envía sus instrumentos y te dice: tú no estás solo. He aquí, yo estoy contigo, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, aunque estés pasando por lo que estés pasando, déjame decirte que tú no estás solo. Contigo está el poderoso, el gigante de los gigantes, el Dios de Israel, el Dios mío. Y si tú lo aceptas en tu corazón, el Dios tuyo. Porque el propósito de Dios es que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento. Porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. El Señor dice en su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. El evangelio no consiste en palabra. El evangelio consiste en poder. El evangelio consiste en milagros. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios. Es poder para aquel que cree. Para el judío y para el gentil. El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio es el arca, es la salvación. En esta tarde yo te invito a que ores allí y confíes en esa ancla que se llama Jesucristo, en esa salvación. Amantísimo Rey de Gloria, Señor, en este momento, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan por este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú impartiendo sanidad, impartiendo liberación, que seas tú, Señor, haciendo un efecto restaurador en su vida,
y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón y de su alma. Señor, si hay alguna persona que está desanimada, si hay alguna persona que está desorientada, Señor, te pedimos, Señor, que tú impartas, Señor, vida. Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, sopla aliento de vida. Señor, llévate lo que no es tuyo, Señor, llévate toda tribulación, llévate toda tristeza. Señor, que seas tú obrando milagro. Si hay algún enfermo, Señor, que seas tú impartiendo sanidad. Declaramos sanidad, Señor, por la llaga de Cristo, por la sangre de Cristo Jesús, Señor. Declaramos milagro, Señor, en esta hora. Y si hay alguna persona que quiera aceptarte, puede repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Borra todas mis rebeliones. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si has hecho esta oración, yo te invito a que leas la Biblia y busques una iglesia cristiana donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia cristiana Río de Vida, Aguachica Cesar. Te invitamos a que le toques la campanita, inscríbete en nuestro canal, esté pendiente de los próximos mensajes, porque Dios tiene una palabra profética para tu vida. Dios tiene una palabra de restauración. En medio de estos tiempos difíciles, quiero decirte que el ancla de nuestro corazón se llama Cristo Jesús. Él es nuestra ancla, Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fe. Y por medio de Él podemos vencer cualquier circunstancia. Así que Dios me los bendiga. Les habló su hermano José López. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga.